El revolcón a la salud, una reforma que plantea muchas polémicas, muchas expectativas y muchas preguntas. Doctora Fernanda, ¿ya se leyó el proyecto? Sí, señor. ¿Cuántas páginas? 292. ¿Cuántos artículos? 152. ¿Y capítulos? ¿Está dividido? 18 capítulos. Bueno. Más toda la exposición de motivos. Bueno, ¿cuántas preguntas tiene? Juan, solamente le voy a decir que entre más la leemos y más profundizamos, más preguntas tenemos. Empecemos por la pregunta que se hace hoy todo el mundo, las EPS. ¿Se van o se quedan? Se van. ¿Por qué? Juan, ellas van a cambiar, primero las que sobrevivan, van a cambiar totalmente su función y se van a convertir básicamente en prestadoras del nivel básico, esos centros de atención primaria, y en auditoras si las contratan. Aquí no vamos a juzgar si lo hacen bien o mal, que eso será parte del debate en el Congreso. Pero si usted dice que se van porque van a cambiar su naturaleza, ¿qué va a pasar con los usuarios que hoy tienen todas las EPS del país? Juan, como esto es un revolcón y cambia totalmente la estructura del sistema, no es solamente la estructura financiera, es también la estructura en la forma como entramos al sistema y vamos a navegar en todo el sistema. ¿Cómo vamos a entrar al sistema y cómo vamos a navegar? Una persona que tiene su EPS hoy, mala o buena, con problemas o sin problemas, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a abrir la puerta al sistema de salud? ¿Cómo lo van a atender y cómo va a navegar ahí? Le van a asignar un centro de atención primaria que va a estar ubicado en su barrio, en su localidad, como un centro de salud, Juan, sí, que va a prestar servicios básicos, que según lo que dice la propuesta de reforma, va a tener médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras con capacidad resolutiva para problemas básicos. Y de ahí se van a formar unas juntas de remisión, es decir, ya no va a haber autorizaciones, pero si usted necesita ir a un ortopedista, el médico que lo ve dice, necesito ortopedista, eso va a una junta, la junta decide y después a usted lo llaman y le dicen, tiene cita con un ortopedista, tal día, a tal hora, tal el doctor. Usted y yo vivimos literalmente aquí, esto es la zona de Suba, en el noroccidente de Bogotá. ¿Qué hacemos los dos si necesitamos salud viviendo en Suba? Vamos a ese CAP que nos asignaron, y que como usted y yo vamos a hacer aproximadamente 25.000 personas de la zona. Ese es el promedio asignado para cada CAP. Llego al CAP y golpeo y digo, bueno, así es que tengo un dolor en un pie. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Va por su dolor en el pie, parece, aunque no hay una ruta clara, va a ir por su medicamento. Parece que si usted tiene también un resfriado, va ahí. Si usted necesita la remisión, todo va a ser tramitado a través de ese CAP. Eso para la atención primaria, digamos, para que después me remitan a un especialista si le entiendo, doctora. ¿Qué pasa si yo con mi EPS estoy recibiendo un tratamiento por una enfermedad de estas llamadas catastróficas? Hoy, Dios no lo quiera, un cáncer o una enfermedad grave, y ya hoy mi EPS, con tutela, sin tutela, con lo que sea, me están atendiendo. ¿Qué pasa cuando aprueben la reforma a la salud? Esa es una de las grandes preguntas y una de las grandes inquietudes que tienen no solamente pacientes, sino también los médicos, porque digamos que no hay una ruta clara. Y, digamos de estas enfermedades catastróficas. Exactamente. ¿Y cómo se va a acceder a esos medicamentos? ¿Cómo se va a acceder a esos tratamientos? Además, porque muchos de estos pacientes tienen médicos tratantes que son de muchos años, que conocen su historia clínica. Entonces, no está claro si se van a mover a otra institución que quede dentro de esa red, porque el CAP hace parte de esas redes integrales e integradas que ellos han mencionado, ¿no? Que ascienden a niveles de mediana y de alta complejidad. ¿Esas CAP ya existen? Sí, ya hay modelos. Digo, ¿las de la reforma? Las de la reforma, no, Juan. No, porque eso es una estructura. Además que una de las grandes preguntas es, Juan, ¿es esa estructura igual en lo rural e igual en lo urbano? Cuando sabemos que hay necesidades diferentes, poblaciones diferentes, digamos que esa es una de las inquietudes también que... Pero ahí yo también hago de abogado del diablo. No se necesita crear esos centros, sobre todo en las zonas donde hay gente menos favorecida, donde no hay salud. Usted va al Chocó, usted va a La Guajira, usted va al Bichada, usted va al Amazonas, y no hay un centro, ni siquiera un centro de salud. Usted lo ha dicho. ¿No es importante que les instalen esos centros amparados en una nueva ley? Usted lo ha dicho, mire, en los análisis que yo he escuchado y hablando con los expertos, es un modelo que se necesita en las áreas rurales, en las áreas urbanas, cuando ya tenemos esto funcionando de alguna manera. Entonces, lo que le digo es como tratar de... ¿Usted sí cree que está funcionando el sistema de salud? Juan, funciona, obviamente. No hay una gran brecha con lo rural y ese es uno de los problemas que tenemos que solucionar y es una de las deudas que tiene este sistema. Ya no hay Estado, no hay salud, la gente no tiene dónde la tiene. Le voy a decir una de las frases que dijo uno de los expertos que yo sé que ya muchas de las personas han visto, el doctor Andrés Vecino, dijo, parece que lo que esta reforma quisiera hacer es instaurar un programa rural en todo el país. Lo que hicimos con la anterior Ley 100 fue tratar de
instaurar un programa urbano en todo el país. Por eso es que tenemos problemas con lo rural ahora. Usted mencionaba el médico que lo atiende a uno en un tratamiento. ¿Qué va a pasar con los médicos que hoy están en las IPS, que son los prestadores, me corregirá usted, que son clínicas y hospitales? Juan, esa es una de las grandes preguntas también con la nueva reforma, que tenemos. Obviamente, con lo que plantea se va a necesitar un gran volumen de médicos generales, probablemente de médicos familiares, para atender este volumen de centros de atención primaria. No los hay. Entonces, una de las grandes preguntas es cómo se va a hacer, si esto va a ser progresivo, si ya hay unos cálculos, cómo se van a ir formando estos centros de atención primaria. Además, el tema de educación y cómo vamos a dar incentivos a que los médicos se formen en medicina familiar y no en cardiología. Y otra cosa, que se vayan al Chocó, al Bichada, al Amazonas, a La Guajira, al Catatumbo, a atender esos centros de atención primaria, esos CAPS. Dentro de los capítulos que contiene la propuesta de reforma está tener incentivos para que los médicos se muevan allí. Incluso hay algo que también ha sido bastante inquietante, y es que contempla que los médicos residentes, es decir, los que están haciendo una especialización, se vayan a zonas apartadas. Aún no se han pronunciado los internos y residentes, pero yo hablaba con uno de ellos y me decía, nos preocupa porque ¿cómo aporta eso a nuestra formación, por ejemplo, como ortopedista? Irme a una zona apartada donde no voy a ver tal vez el volumen de patologías que necesito para mi entrenamiento. Pero no van a tener pacientes, yo creo que sí van a tener pacientes, porque gente con dolencias hay en todo lado. Claro, pero no el volumen que puede tener usted, por ejemplo, en un centro, una institución que es de formación universitaria, y fuera de eso, la responsabilidad que asumen frente a esos pacientes, siendo residentes, no especialistas. Ya hablamos de los usuarios, bueno, ya hablamos de la CPS, ya hablamos de los usuarios, ya hablamos de los médicos, hablemos de quién va a manejar la plata de la salud, porque hoy el Estado tiene una plata que se las transfiere a la CPS, usted me corregirá, en el modelo actual. Las CPS son las que administran los datos de los usuarios a donde uno esté afiliado con su EPS, y de ahí ellos son los que les pagan a los prestadores, o sea, clínicas y hospitales. Con el nuevo sistema, ¿cómo queda? Algo muy importante, Juan, esto no es solamente tema de dinero, y es lo que hemos tenido siempre como en el imaginario con la CPS. Claro, usted cotiza y usted paga, pero ellos lo que hacen es jugar con ese dinero, porque usted ¿cuántas veces va al médico al año? Promedio 2, tal vez. 2 veces. ¿Y eso? Pero hay personas que tienen que ir cada 15 días o cada mes. Porque tienen enfermedades. Lo que usted cotiza y lo que usted paga probablemente no se gasta totalmente en usted. Usted dice lo que me descuentan a mí en el recibo de nómina. Exacto, eso es para fiscales. Esa plata, las CPS lo que hacen es como jugar con las cuentas para ver entonces yo cómo apoyo a este señor que sí va cada 15 días y que necesita unos tratamientos que cuestan muchísimo más que lo que él cotiza. Pero sabe, doctora, que la ministra Corcho y los que defienden el proyecto usan esa palabra, dicen, es que queremos que dejen de jugar con la plata que dan los colombianos para capitalizar el sistema de salud. Pero lo estoy diciendo en buenos términos, Juan. No, el gobierno lo dice en malos, dice, esa plata se volvió un negocio, les vamos a quitar el negocio a la CPS para que el Estado maneje y administre la plata y los datos, la plata a través de la ADRES, de la administradora de recursos que es como de la salud. La gran bolsa que recoge el cerebro todo que el recoge. dinero, exacto. Y también va, entiendo, me corrige si es así, doctora, la base de datos de todos nosotros para repartirnos en el sistema de salud público. Claro, bueno, porque privado. Poco a poco se supone que irá esa transferencia de la CPS, de la EPS a la que usted pertenece, a esos centros de atención primaria. Juan, pero con el tema del dinero es importante tener en cuenta algo, y yo haría una reflexión. Señora. ¿Es más quién lo administra o es la vigilancia, el control de esos recursos? Yo pienso que es más un tema de vigilancia, porque entonces ahorita la ADRES va a girar directamente, digamos que ya no le va a pagar a la EPS para que ella le pague a los prestadores, sino que ella va a pagarle directamente a los prestadores, pero además se van a crear, digamos que unas ADRES regionales, ahí no es donde dicen que unos fondos territoriales. ¿Que vamos a volver al Seguro Social? Al Seguro Social es porque se va a crear una gran EPS que va a recoger a todos los pacientes. ¿Esa no va a ser la nueva EPS? La nueva EPS. ¿Esa no es la que hoy es la más entutelada de Colombia? Recibe muchísimas tutelas, entonces hay muchos cuestionamientos al respecto, y es que en este momento tiene alrededor de unos 10 millones de usuarios. Se espera que más o menos en unos 2 años las EPS que no se salven y que no sobrevivan a este proceso y que sean liquidadas, le entreguen 11 millones de usuarios. Usted habla de años, pero ya se está hablando de una transición que no sé si el proyecto lo contempla en qué tiempo. No, ¿No Juan, lo contempla? Y esa es la gran pregunta, y yo creo que aquí hay que aterrizar las expectativas de la gente, porque muchas personas pueden pensar que es que, y ahí viene la otra pregunta, es si esta reforma soluciona los problemas que tenemos, que a usted le van a dar la cita rápido, que le van a dar el medicamento rápido. Que son los problemas que hoy tienen muchas EPS. Esta propuesta no
no resuelve esa pregunta, si realmente lo va a solucionar. Y en términos de tiempo, Juan, solamente formalizar a los profesionales de la salud puede tomar 5 años. Instalar un sistema de información puede tardar 2 años, y hacer esa transición estamos hablando probablemente de décadas. Eso es lo que hablan. Mucha incertidumbre, muchas expectativas, también mucha gente con mucha esperanza. Yo creo que también hay que decirlo, y son esas con este expectativas, proyecto. claro, Juan, porque la gente quiere, yo quiero que me den mi cita rápido, yo quiero que me solucionen rápido. Y cuando usted va a ver, cuando usted ve que el segundo derecho más tutelado es el de la salud, ¿qué es lo que tutela a la gente? Es el acceso oportuno, y esa oportunidad es que me lo den rápido. Me quedan unos segundos. ¿Qué va a pasar con planes complementarios y prepagada? O sea, las personas que pagan una medicina prepagada. Prepagadas continúan, Juan, pero uno de los grandes temas es que quedan totalmente separadas de este sistema. ¿Y por qué dice que se va a subir lo que paga una persona hoy por una prepagada? Claro, Juan, porque con esta digamos nueva que reforma? antes se articulaba su EPS con su prepagada para cubrir ciertos gastos. Ahora no, quedan totalmente separadas, y el hecho de que usted pertenezca a esta prepagada, incluso lo dice la ley, no le da prelación a la hora de atenderlo. Y los planes complementarios no sabemos porque ni siquiera lo mencionan en la propuesta. Si una persona que tiene una prepagada, que paga mensualmente una plata que es grande, por lo general, ¿no tiene derecho a ir a la clínica de esa EPS y decir me tienen que atender? Juan, lo que pasa es que eso van a ser las redes específicas y va a ser la que a usted le asignen. Pero en la EPS, digo, en el sistema público. Exacto. Pero en el privado también. Ah, no, en el privado ahí usted va a poder escoger su clínica. Sí, ahí va pero usted... ¿por eso se va a disparar el precio? Claro, además porque probablemente muchos hospitales privados, la nueva forma de negociación no va a ser tan útil para ellos, entonces se van a dedicar a la medicina privada. Y van o sea, a ofrecer solamente van a disparar medicina. los precios. Y uno de los grandes temores, Juan, que realmente nos aumente la brecha. Y es que el que pueda pagar por salud privada lo va a hacer, y el que no, se que queda ojalá aquí este en proyecto, si sistema. le entiendo, no cumple esa premisa que uno escucha, que es una frase muy popular, que en Colombia para uno enfermarse tiene que tener plata. Exactamente. Y que no vayamos hacia atrás, Juan, porque hoy, se lo voy a decir, usted encuentra en una clínica de alto nivel, en una UCI, a una persona de bajos recursos y una persona de altos recursos, una enseguida de otra. ¿Cuál es la cobertura del sistema de salud público en Colombia? Del sistema de salud público, Juan, son aproximadamente unos 25 millones de personas. Aproximadamente, que está en el subsidiado, que es el que conocemos como el subsidiado, y el contributivo es aproximadamente unos 20, cuando nos descuentan, cuando pagamos pero, y doctora, cotizamos. eso es casi el 90% de la población, o más. Si uno mida. La mitad, estamos como por mitades, pero imagínese que la mitad está subsidiando a la otra mitad del país. Por eso, Juan. pero la cobertura casi da el 90%. Si no, es uno que lo la ve en cobertura términos. estamos 98%, Juan, y a es eso- uno a de eso los me grandes refería. logros, es uno de los grandes logros. Pues doctora, gracias. ¿Le seguimos haciendo esta disección al proyecto? Claro que sí, invitarlos a que lo lean, a que se informen, a que pregunten, porque de verdad que es un capital social importante que tenemos. Nos toca todas las semanas hacer la clave sobre la reforma de la salud. Aquí estamos con la clave.